Durante el transcurso de la presentación se expondrá la comunicación titulada La violencia filioparental, una aproximación ecosistémica a partir de la experiencia del proyecto Vínculo, cuya autoría pertenece a las profesoras Verónica Riquelme Soto, María José Galvis Domènech, Gemma Cortijo Ruiz y la doctora Piedad Sauquillo Mateo, todas pertenecientes a la Universidad de Valencia. Así pues, y en lo que respecta a nuestro objeto de estudio, en las últimas décadas han aumentado considerablemente las denuncias interpuestas de los progenitores a sus hijos a causa de episodios de violencia constante en el seno del hogar. Algunos datos presentados por la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado Español señalan que en el 2018 se presentaron 4.833 denuncias de progenitores a sus hijos, a causa de situaciones altamente conflictivas y violentas. Asimismo, este informe también reporta un elevado número de casos que no llegaron a ser denunciados y que se mantienen ocultos en el núcleo familiar, llegando a cronificarse en el tiempo las conductas violentas que surgen en ellos. En lo que respecta a la evolución conceptual de la violencia filioparental, nos resulta de interés señalar que este tipo de violencia no es un fenómeno actual ni nuevo, ya que fue definido inicialmente como el síndrome de los padres maltratados, para referirse exclusivamente a aquellas agresiones físicas y amenazas verbales hacia los progenitores. Actualmente, entre las investigaciones revisadas se señala la complejidad existente a la hora de conceptualizar la violencia filioparental, puesto que en ella confluyen diferentes factores biopsicosociales, tales como la personalidad, dinámica familiar, estilo educativo parental, entre otros, que juegan un papel determinante a la hora de que los niños, niñas y adolescentes desarrollen conductas violentas hacia los progenitores o cuidadores principales. En este sentido, la violencia filioparental se concibe como el resultado de la interacción entre los diferentes miembros del sistema familiar y otros componentes de naturaleza biológica y social, de manera que su análisis precisa de un modelo ecosistémico relacional desde el que se consideren factores tanto intrapersonales como del funcionamiento familiar, al igual que influencias culturales y comunitarias. Es por ello que el estudio que se presenta se enmarca dentro del proyecto Vínculo y tiene como finalidad generar una aproximación cualitativa a aquellos entornos ecosistémicos en los que los menores se desarrollan más allá del sistema familiar y que forman parte de esa realidad holística y poliédrica que conforma la violencia filioparental. En lo que respecta al diseño del estudio, cabe señalar que la presente investigación es de corte cualitativo, ya que en ella se recogen una serie de resultados que se obtuvieron tras el análisis temático del discurso de los participantes del estudio. Del mismo modo, la muestra se encuentra compuesta por un total de 10 familias que asistieron al proyecto Vínculo para solicitar ayuda en lo referido a la gestión de las situaciones conflictivas y violentas que estaban desarrollándose en el sistema familiar por parte de sus hijos. A su vez, estas familias debían cumplir una serie de requisitos o criterios de selección previos, tales como la inexistencia de un procedimiento judicial abierto a causa de denuncias por violencia filioparental. El segundo criterio alude a la ausencia de expedientes familiares abiertos en servicios sociales para el tratamiento e intervención de la problemática familiar. Y el tercero de ellos hace referencia a aquellos hijos e hijas que se encuentren entre la franja de edad de 12 y 17 años. A su vez, como se ha comentado con anterioridad, estas familias debían solicitar orientación y asesoramiento, pero no intervención. En lo referido al instrumento de evaluación empleado en el estudio, cabe señalar que el instrumento utilizado para la recogida de información cualitativa fue la entrevista semiestructurada, ya que ésta nos permitió recabar el discurso de los participantes de forma espontánea y profunda, poniendo el foco de atención en aquellas vivencias que dotaron de entidad al estudio. Asimismo, la entrevista semiestructurada se compone de 2 preguntas iniciales, a través de las que se recoge el motivo por el que los progenitores acudieron al proyecto, al igual que una serie de datos de carácter sociodemográfico, seguido de 15 preguntas que pretenden abordar la problemática de la violencia filioparental de forma holística y teniendo en cuenta los diferentes entornos ecológicos en los que los menores y familiares se desarrollan. En lo que respecta al procedimiento del estudio,
cabe señalar que se recabaron datos cualitativos, procedentes de las entrevistas semiestructuradas, y se analizaron mediante el análisis temático. Todos los datos de naturaleza cualitativa fueron tratados y analizados mediante el análisis temático de Brown y Clark, siguiendo las diferentes fases del proceso de análisis. La primera de ellas alude a la familiarización con los datos, la segunda a la creación de códigos iniciales, la tercera a la búsqueda de temas, la cuarta a la revisión de temas, la quinta definición de temas y la sexta y última a la producción del informe final. Ahora bien, los resultados obtenidos tras el análisis temático evidenciaron diferentes agrupaciones relacionadas con la violencia filioparental y los espectros que alcanza el fenómeno en cuestión, encontrándose estos vinculados con el entorno familiar, supratema 1, la conducta violenta, supratema 2, el entorno educativo, supratema 3 y la relación con los iguales, supratema 4. Sin embargo, en este estudio se recogen únicamente los resultados cualitativos propios a los supratemas entorno educativo y la relación con los iguales, cuyo objetivo es señalar la complejidad que adquiere la violencia filioparental y los entornos ecosistémicos que se ven afectados por esta. Es por ello que, tal y como se expone en el gráfico que se visualiza en la diapositiva, el entorno educativo, considerado como supratema 3, se encuentra integrado por 4 temas, siendo el primero de ellos el rendimiento académico, el segundo la adaptación a nuevos centros educativos, el tercero problemas con profesores o compañeros y el cuarto llamadas de atención en el centro. Y en lo que respecta al supratema 4 titulado Relación con grupo de iguales, tal y como se puede observar en el esquema presentado, este se encuentra compuesto por 4 unidades temáticas, siendo la primera de ellas ocio compartido, la segunda grupo de amigos, la tercera consumo de estupefacientes y la cuarta peleas y o arrestos. Entre los principales resultados relativos al supratema 3, denominado entorno educativo, cabe señalar que el tema 1 aborda el rendimiento académico del menor, tanto en la actualidad como a lo largo de los años. En este sentido, el 80% de los progenitores aludieron que sus hijos e hijas estaban atravesando una situación académica de mucha inestabilidad, puesto que han percibido un descenso en el número de asignaturas aprobadas, una pérdida en el hábito de estudio y cierta desvinculación de los fines educativos por los que estudian. Del mismo modo, los informantes aludían a este aspecto en comparación con su historial académico, puesto que es ahí donde han visto reflejado el descenso en el rendimiento de los menores, al igual que la pérdida de interés por mejorarlo. Ello se debe a que el 70% de los progenitores afirmaron que sus hijos cada vez van perdiendo más el interés por estudiar y asistir al centro educativo. Además, los progenitores afirmaron en un 30% no saber motivar a sus hijos e hijas, a fin de revertir un posible escenario de fracaso escolar, al igual que tampoco conocen lo que les hace querer seguir estudiando y sus intereses o aspiraciones. Es por ello que uno de los casos que fueron abordados en este estudio señala lo siguiente: ha repetido curso en una ocasión, y el año pasado le quedaron 7, pero recuperó 5. A las otras 2 directamente no se presentó porque no tenía tiempo y no le apetecía. Este fragmento vislumbra todo aquello que se ha ido recogiendo a lo largo del tema 1 llamado rendimiento académico, siendo este uno de los ejemplos que integran los participantes que componen la muestra de estudio. En relación a ello, el tema 2 es el relativo a la adaptación a nuevos centros educativos por parte de los hijos, siendo este uno de los temas que menor representación tuvo en el discurso de los progenitores, haciendo alusión a la posibilidad de cambiar al menor de centro en un 20% de los casos a causa de no sentirse cómodos con sus profesores, pensando que les habían etiquetado por sus conductas en el centro, o al número de veces, 40%, en las que ya había efectuado dichos cambios respecto a los centros educativos. En otros aspectos tratados en las entrevistas, y en relación con la adaptación a nuevos centros educativos, los informantes reportaron que la totalidad de los menores que habían sido trasladados de centro educativo tuvieron dificultades en la adaptación al nuevo entorno escolar. Es por ello que el discurso aludía a los problemas que presentaban los menores para encajar con los estudiantes de su clase y para socializar sin hacer uso de conductas narcisistas propias al liderazgo. Prosiguiendo,
El tema 3, denominado Problemas con los profesores o compañeros, reveló que el 70% de los menores trasladaba la violencia al entorno escolar, al igual que el 60% presentaba comportamientos negativos del menor en el aula y con sus compañeros, manifestando una serie de atribuciones despectivas sobre sus compañeros de clase. En cambio, el tema 4 reflejó las llamadas de atención en el centro educativo o las expulsiones, cobrando una notable importancia en el discurso de los progenitores, ya que por un lado relataron las constantes sanciones disciplinarias en el centro a raíz de los comportamientos violentos con otros estudiantes, ya que el menor trasladaba la violencia que ejercía en el hogar hacia algunos estudiantes de su clase, mediante el empleo de intimidación, humillación o insultos, en un 70% de los casos. Del mismo modo, a raíz de los comportamientos violentos hacia otros estudiantes, se expulsaba al menor del centro durante un tiempo a determinar, en función de la gravedad de los actos o de ser un comportamiento reincidente. Los progenitores también señalaron que las sanciones no tienen una repercusión positiva en la conducta del menor, ya que cuando regresa al aula continúa teniendo comportamientos disruptivos con sus compañeros, dándose esta situación en el 30% de los menores. El último supratema que recogen los análisis de las entrevistas hizo alusión a la relación con los iguales y los entornos de socialización más allá de la familia y la escuela. El discurso de los progenitores se centró en un primer momento en torno al ocio compartido con los amigos, siendo este el tema 5. Es aquí donde los progenitores afirmaron en un 60% de los casos que sus hijos e hijas no tenían actividades de ocio o aficiones que les ayudasen a autorregularse, sin tener en cuenta el uso de videoconsolas o móviles. Pese a ello, en aquellos casos donde sí existían dichas actividades extraescolares o de ocio, los padres reportaron un rol de liderazgo adoptado durante las actividades de ocio, especialmente bajo una tendencia hacia actitudes impositivas sobre el cómo realizar dichas actividades o sobre la decisión de quiénes participaban en ellas. Del mismo modo, el discurso de los progenitores también recogió que las luchas de poder dentro del sistema familiar se tendían a extrapolar más allá de los entornos de socialización próximos, como es el grupo de iguales. Así pues, en lo que respecta al tema 6 denominado grupo de amigos, se estimó relevante destacar que el 80% de los progenitores que integra la muestra afirmó desconocer la identidad de los amigos o grupos de amigos con los que su hijo se relacionaba más allá del entorno escolar. Este dato nos resultó especialmente significativo, puesto que reveló la importancia que tiene para los menores desvincular el entorno familiar de los espacios de ocio, siendo ellos mismos los únicos encargados de gestionar sus salidas, actividades y las personas con las que se relacionan. Este aspecto se vinculó con las atribuciones y percepciones negativas de los progenitores sobre el perfil de las amistades de los hijos, ya que en el 70% de los casos las entrevistas evidenciaron cómo los progenitores trazaban un perfil de las amistades de sus hijos sujeto al vandalismo, violencia o incluso actividades delictivas. Estas atribuciones, en muchas ocasiones, estaban sujetas a suposiciones, puesto que, como se señala con anterioridad, la gran parte de los progenitores no conocían a los amigos de sus hijos. Por consiguiente, el tema 7, que surgió tras el análisis temático de las entrevistas, versó sobre el consumo de estupefacientes durante los momentos de socialización de los hijos e hijas con otros adolescentes. Es así como se evidenció que el 60% de los menores consumían tóxicos y alcohol de forma reiterada cuando se encontraban en un entorno de socialización con su grupo de amigos, siendo los progenitores conscientes de esta problemática. El consumo de estupefacientes pudo relacionarse con el alto nivel de agresividad en los menores, ya que, como han indicado los informantes en las diferentes entrevistas, la adicción a los tipos de tóxicos que consumen provoca conductas violentas y desafiantes dentro y fuera del entorno familiar. Es así que el 40% de los participantes también afirmaron que los menores habían normalizado el consumo de alcohol y otras sustancias cuando salían con sus amistades, al igual que manifestaron una clara relación entre el ocio nocturno de sus hijos y la ingesta de estupefacientes. Así pues, el último código a analizar en el tema 7 es el relativo al rechazo absoluto al consumo de cualquier tipo de tóxico por parte del menor, siendo este código bastante significativo,
ya que el 20% de la muestra señaló que sus hijos no solo no consumían, sino que además rehusaban firmemente ante cualquier tipo de sustancia tóxica. Finalmente, el tema 8 recoge las vivencias de los participantes en torno a peleas y arrestos de los menores durante su tiempo de ocio. Uno de los códigos generados a partir del análisis temático habló sobre la participación en peleas o actividades delictivas derivadas de las amistades con las que se relaciona el menor, debido a que el 30% de los progenitores consideraba que sus hijos actuaban de forma disruptiva y bajo actividades delictivas a causa de las amistades con las que se relacionaba fuera del entorno escolar. Estas atribuciones vinieron dadas por el desconocimiento sobre los entornos relacionales de los hijos, al igual que sobre la idea de externalizar los actos violentos y delictivos que cometen a causa de estar vinculados con personas que les llevan a esa situación de riesgo. En este sentido, es significativo destacar que en uno de los casos la policía intervino tras la participación en actividades delictivas del menor. Finalmente, en lo que respecta a la discusión de los datos recabados a lo largo del estudio, cabe señalar la complejidad de la violencia filioparental, ya que hace que esta problemática tenga que ser estudiada bajo una mirada holística, en la que se tengan en cuenta no solo aquellas actuaciones y comportamientos sujetos al sistema familiar y en las relaciones entre sus miembros, sino que además es necesario conocer cómo se ven afectados otros entornos ecosistémicos y qué papel juegan en el desarrollo de las conductas violentas del menor. Como se ha presentado a lo largo del estudio, los resultados obtenidos tras el análisis temático del discurso de los progenitores reforzaron la idea de que los menores no solo presentan manifestaciones violentas dentro del sistema familiar, sino que en muchos casos también la extrapolan a otros entornos, reafirmando así el sentimiento de poder alcanzado a través de la violencia en sus diferentes manifestaciones, ya sea verbal, psicológica o física. Aquellos entornos o contextos que destacan fuera del ámbito familiar son los relativos al centro educativo y al grupo de iguales. Así pues, a través del discurso de los participantes en el estudio, se pudo contrastar cómo existe una relación directa entre la violencia intrafamiliar y su extensión al entorno educativo, ya que es el espacio en el que los menores más tiempo pasan al día. La dificultad que tienen los menores a la hora de resolver los conflictos de forma asertiva y positiva hace que cuando se les presenten situaciones altamente estresantes puedan reaccionar de forma violenta hacia otros compañeros o profesores. Asimismo, a través del estudio cualitativo de los casos de violencia filioparental que integran el estudio, se ha podido contrastar que los menores sienten la necesidad de reafirmar su autoridad, remarcando que los progenitores no tienen el control sobre las personas con las que comparten actividades más allá del sistema familiar y educativo. Este hecho se vincula en muchas ocasiones con las diferentes formas de ocio y las salidas nocturnas, llegando a desencadenarse conflictos con sus familiares cuando los adolescentes ven peligradas las salidas de ocio, especialmente si estas salidas se emplean para el consumo de tóxicos con el grupo de iguales. Estas situaciones pueden estar sujetas a comportamientos violentos por parte de los menores hacia los familiares cuando ven peligradas esas dinámicas de ocio. Es por ello que resulta necesario que se generen proyectos o actuaciones en las que los hijos encuentren espacios de desahogo y descarga emocional más allá del sistema familiar, ya que su ausencia o mínima representación podría estar influyendo sobre el comportamiento de los menores. Con todo ello, les damos gracias por su atención y esperamos que la comunicación haya sido de su interés.